Buenas tardes, ¿qué tal? Pues ya es viernes social, ya estamos enfriando motores y como cada viernes tenemos una entrevista con un alumno destacado o con alguien del staff de la IAC, de la Academia Interamericana de Coaching. Y como siempre, pues lo hago con mi socio, con Daniel Huerta, que aquí está a mi lado. Y el invitado de hoy es alguien muy conocido en la aldea IAC, muy querido, muy respetado. Es un alumno destacado de la academia. Nos conocimos en el 2013, no, en el 2015. Él fue una generación muy bonita que organizó Margarita, la maga, ¿no? en Bogotá, Colombia. Y desde el 2015, pues no nos hemos perdido la pista. Es como, no sé, en la IA como es un encuentro, que es una co-creación del presente compartido, que después alguien toma algo del otro, o sea, él tomó algo de nosotros, nosotros algo de él. En lo personal, muchísimas cosas de él, de su inteligencia, su iniciativa, su visión, su propuesta de valor, ¿no? Su trabajo profesional, sus charlas, mucho más allá de la parte académica, porque con nosotros primero se graduó como coach certificado y hizo sus estudios hasta el año pasado que obtuvo el grado de Master Coach empresarial. Qué gusto tenerte aquí, Jorge. Muchas gracias Enrique por este espacio, muchas gracias Dani y un saludo para todos los que nos están acompañando en esta transmisión. Gracias, Dani, por estar acá. No, pues qué gusto estar aquí en este espacio para escuchar un poco acerca de Jorge, que es uno de nuestros alumnos, como dices, más destacados en AYAC. Hay muchos alumnos que con el paso del tiempo, pues les vamos perdiendo la pista, pero Jorge siempre ha sido como de los más cercanos, de los que siempre nos acompaña en muchos eventos, de los que más nos promueve. Y creo que tiene una propuesta muy buena, una propuesta muy interesante. Creo que es de los que más se ha desarrollado. Yo creo que Jorge es una de esas personas, uno de esos alumnos que son ejemplo para nosotros en AYAC. Y qué gusto acompañarte en ese espacio también, Jorge. Y bueno, pues qué mejor que terminar la semana con una charla tan bonita como esta que vamos a tener. Viernes social. La idea es que estemos 20 minutos al aire, Jorge. Y este espacio es para que nos hables de ti, de tu trayectoria, de cómo te hiciste coach, de qué has hecho en el mundo empresarial, corporativo, de cuál es tu propuesta de valor y que finalices con dónde estás en este momento. Entonces te hice como 20 preguntas y te abrí 20 temas al mismo tiempo, pero pues las vamos a ir así como desarrollando poco a poco. A mí lo primero que se me ocurre preguntar en concreto es que a mí me llamó mucho la atención tu narrativa del Camino de Santiago. Y cómo el Camino de Santiago te tocó, te transformó, te movió y ahora se ha convertido para ti en una forma de transmitir la experiencia, pero no invitándolos a que vayan a Santiago, sino que hagan su propio recorrido de vida, ¿no? En esta experiencia maravillosa que es esta 1 o 2 semanas caminando desde la frontera entre España y Francia hasta justamente hasta Santiago. Entonces empieza con cuéntanos esa historia, cómo se te ocurrió, cómo llegaste, qué pasó en el camino. Y muchas gracias Enrique y justamente aproximadamente 5 años estaba a punto de iniciar el camino, lo que descubriría para mí, digamos, el camino que me iba a expandir posibilidades más bien en todo esto que le llamamos vida. Yo arranco a caminar el 10 de octubre de 2016 desde la ciudad de Lugo, en España, en la parte norte,
hacia el camino de Santiago de Compostela, y comienzan a suceder una cantidad de situaciones y una cantidad de cosas, de eventos maravillosos en el camino que comienzan a cambiarme la vida y a cambiarme la historia, porque pues los seres humanos somos las historias que nos contamos, ¿no? Y desde ahí, pues, mi historia de vida comienza a cambiar. Yo fui al Camino de Santiago. Hay algunos que dicen que el camino te dice cuándo estás listo para ir. La decisión la tomé estando en España, en la boda de mi hermana, que se casó ahí. Dije, ya que estoy acá, pues me llamaba mucho la atención. Simplemente fui, compré algunos implementos y arranqué. Y cuando arranqué a caminar, comenzaron a pasar una cantidad de cosas. Mi sentido inicial era como, dije, pues voy a ir en peregrinación, voy a ir a hacer el camino en silencio, voy a estar solo, voy a comenzar a hacer alguna introspección en mí mismo. Entonces dije, voy a dedicar un día a la vez para distintas dimensiones de mi vida. Entonces dije, voy a dedicar el primer día. Todos los pensamientos que voy a tener van a ser acerca de los amigos y la familia. Otro día va a ser acerca del amor, otro día va a ser acerca de mi trabajo, otro día va a ser para mí y otro día va a ser, digamos, para los pensamientos que quieran llegar. Y caminando me comencé a dar cuenta de muchas, como les decía ahora, de muchas situaciones que empezaban a pasar. Entre esas, que habían personas que me adelantaban y otras que se quedaban más atrás. Unos que iban con maleta, otros iban sin maleta, otros iban con una maleta más grande, otros iban con una maleta más chica, otros llevaban zapatos nuevos, otros llevaban simplemente algunas prendas para cubrirse, pero que no eran tan lujosas como otros caminantes de alto desempeño que también iban haciendo el camino en travesía deportiva. Y comenzaron a pasar, como les decía, una cantidad de cosas. Una de esas es que me comencé a dar cuenta que nosotros somos quienes hacemos nuestra maleta. Nosotros somos quienes empacamos nuestra maleta. Y lo más importante de una maleta no es cuando la empacas, sino cuando la abres, que es cuando realmente usas lo que has empacado ahí. Entonces me di cuenta que en esa maleta yo era el que la había empacado, el peso se lo había puesto yo y el reto comenzó a convertirse en usar realmente todo lo que llevaba ahí, porque yo dije, ¿cómo hay unas personas que pueden ir con una maleta más pequeña o una maleta más liviana? Hay otros que pues hacen la fácil, ponen la maleta en un courier o en una mensajería, la mandan de un pueblo a otro. Pero no, yo decidí cargar mi propia maleta. Y entonces me di cuenta que trayéndolo a nuestra vida personal, nosotros los seres humanos todos los días estamos emprendiendo viajes y todos los días tenemos la oportunidad de rehacer esa maleta, de sacar cosas que no necesitamos y poner cosas que sí necesitamos para alcanzar nuestros propósitos, para alcanzar nuestras metas. Y esto va justamente ligado con el tema del coaching como tal, de cómo nosotros escogemos un punto de inicio, escogemos un punto de finalización y comenzamos a hacer la maleta para llegar a nuestro destino final. Esa es una de las primeras reflexiones que yo logré tener ahí, en el camino. Fue una experiencia maravillosa, caminé más de 120 kilómetros, fueron aproximadamente 125, 130 kilómetros. Fueron 5 días por distintos climas, por distintos paisajes, conociendo más de 50 personas, casi 100 personas de distintos países, hablando otros idiomas en la medida de lo que se podía. Pues más que hablar era como haciéndonos entender desde la necesidad de compartir y la necesidad de co-crear. Entonces fueron cosas muy bonitas que sucedieron a lo largo del camino y como les decía, una de las primeras reflexiones fue esa acerca de la maleta. Muy bien. ¿Y alguna anécdota que te haya sucedido en el camino? Esa sí es una muy buena pregunta porque son muchas anécdotas las que suceden ahí, muchas. Una de esas, la que más me impactó, fue una que fue ya en el tercer día. Iba dirigiéndome a la ciudad de Mélide, que es muy famosa por el pulpo, ¿no? El pulpo a la gallega es muy famoso de preparar allí en Mélide. Y justamente era un trayecto de 28 kilómetros. El día anterior me di cuenta que
nosotros tenemos unos tendones que se llaman tendones tibiales y esos tendones son los que hacen que los pies hagan esto, se muevan. Pues ese día mis tendones tibiales aparecieron para decirme que estaban presentes. Se me pusieron muy rojos, muy rojos, y comenzaron a doler mucho, se hincharon, casi que no podía ni caminar. Eran como las 10 de la mañana y estaba atravesando yo un puente de estos de piedra que comunicaba a un pueblo con otro. Debajo del puente pasaba un río cristalino, de estos que ves en los paisajes que realmente existen, es decir, están ahí. Son de estos puentes que son en piedra, que tienen arcos, que son largos. Era fantástico y en ese justo momento del camino me encontraba solo en el puente, no pasaba nada más. Como que ahí, que con ese dolor que tenía, yo paré un momento, miré hacia arriba y hablando un poco con el de arriba, le dije, a ver, yo quiero terminar el camino, yo quiero, yo quiero justamente llegar a la ciudad de Compostela, pero pues necesito ayuda, es decir, me están doliendo mucho las piernas y no podía caminar, casi que caminaba como un perico, como un loro sobre un vidrio, haz de cuenta esto, ¿no? No tenía cómo agarrar pies, nada. Era muy difícil caminar ahí, en esas condiciones. Bajé al río, me puse los pies en agua, un poco que se desinflamaran un poco, y cuando estaba ahí aparecieron dos mujeres que habían estado cruzándose conmigo todo el tiempo en el camino. Y en el camino hay algo muy especial y es el saludo que te das con todas las personas que te cruzas en el camino. Y ese saludo es buen camino. Independientemente de la nacionalidad que seas, independientemente del lenguaje que hables, el saludo es buen camino. Y es el saludo del caminante que tú escuchas durante todo el camino por las personas que viven en los pueblos, con los que te cruzas, con los de los restaurantes. Todos te dicen buen camino, buen camino. Yo me cruzaba con ellas y les decía buen camino y yo las pasaba, ellas me pasaban y así sucesivamente. Llegando a este punto, ellas aparecen y una de ellas me dice que es enfermera y que si me están doliendo las piernas, ella me puede ayudar. Y yo le digo que no hay ningún problema. Ella se pone de rodillas, me seca los pies, las piernas, pues, y saca una cinta que es de color azul, como esta que usan los deportistas para relajar los músculos, las coloca en los tendones y me dice, mira que aquí hay otro tendón que también puede estarte afectando, también la coloca ahí. Y cuando eso pasa, ella me mira una cierta mirada cálida, angelical, por llamarlo de alguna forma. Me da un beso en la frente y me dice, buen camino. Espera 5 minutos que ya el dolor te va a pasar y puedes seguir caminando. Y yo, ok. Me quedé ahí y fue un momento muy importante. Me sentí muy conmovido porque entendí que estaba haciendo el camino solo, pero no en soledad. ¿Sí? Entendí que estaba acompañado, que había algo más que me estaba acompañando en el camino, ¿sí? Y que ese llamado había sido correspondido, que era lo más bonito. Fue un acto como milagroso. Cuando terminaron los 5 minutos, yo me paré de ahí y era como si hubiera empezado a caminar el primer día, ¿sabes? Oh. No me dolía absolutamente nada, no me dolía. Y en este momento se me pone la piel chinita otra vez, como dicen ahí en México, ¿sí? Recordando justamente esto. Comienzo a caminar de nuevo y comienzo a avanzar un poco más rápido digamos que con el tema de que no pude alcanzarlas y nunca más las volví a ver. Y entonces son como de estas apariciones milagrosas que pasan en el camino y que pasan en el camino de la vida. Muchas veces nos cruzamos con personas que de una u otra forma están ahí, que están para darnos ese testimonio de que no estamos en soledad, de que podemos ir solos, pero no en soledad. Oye, pues también me moviste muchas cosas, Jorge, con esta historia. Varias cosas. Una es esta imagen de Lao Tse, ¿no? Que Lao Tse es una filosofía, ni siquiera es religión, en donde Lao Tse es un personaje que no tiene forma definida, que puede ser un objeto o un niño o un anciano, alguien que se aparece y se cruza en tu camino.
y te deja algo, te deja una marca, te deja una señal. Es una presencia divina que te indica y te señala el camino. Como esto que nos cuentas del masaje, que es una historia fascinante. Y la palabra que más repetiste en tu relato, este Dani es muy bueno para eso, ¿no? ¿Cuál fue, Dani? A ver si coincidimos. Bueno, yo detecté solo y soledad. Solo es soledad. Bueno, la palabra que más repetiste fue camino. Camino. De hecho, nos estás hablando del camino a Santiago. Así empieza la narrativa, ¿no? Que yo también coincido contigo de que si no se convierte el evento en historia, pues es como si no hubiera sucedido. O sea, para trascender necesitas convertirlo en historia, como la que nos has contado hoy. Y el camino para mí pues es una palabra muy significativa. La usé muchas veces también en mi libro Riqueza, que publiqué en el 2017, que tienes una copia, seguramente tienes una copia. Por supuesto. Y ahí hablo de que la vida pues es un camino, ¿no? Se nos atraviesan personajes que nos enseñan, piedras que nos desafían, situaciones complejas. Y no es un camino recto, no es un camino lineal, sino es un camino serpenteado que a veces te regresa, ¿no? Porque hay gente que dice, no, es que ni un paso atrás. No, espérate, pues a veces sí hay que echar reversa. Si te estás equivocando, pues tienes que regresarte. A veces son caminos empinados, a veces hay bloqueos en el camino. Hay un abismo, hay un arroyo, hay una catástrofe, ¿no? Y en ese libro esa frase hasta me la sé de memoria, que es una frase que tomé pues de Pablo Coelho, que él decía que el camino nos enseña a llegar. Y no solo nos enseña a llegar, sino que nos enriquece mientras lo atravesamos. Eso es lo que dice Pablo Coelho. Y yo lo convertí en una frase que dice que la vida no tiene que ver con el destino, o sea, no tiene que ver con Santiago, sino tiene que ver con el camino y con el caminar. O sea, lo que pasa en el caminar, que ya el caminar y el camino cuando los ligas, la sensación que me da es movimiento, es flujo, es dinámica, es transformación, es cambio, es avance, es fijarte en metas intermedias, ¿no? En donde pues vas llegando y llegas a un lugar y llegas a otro y te sientas y te relajas. Y hay ese ritmo, ¿no? Este pacing en donde pues a veces pues te sientas en una silla, a veces dejas que llegue la pausa, el vacío, la nada, ¿no? Y cierras los ojos y respiras y no sé, unos minutos después o la mañana siguiente es otro caminante y también es otro camino. Muy poético, ¿no? Muy poético esta experiencia y mucha envidia de haberlo hecho. ¿Qué sientes, Dan? A mí me llamó mucho la atención lo que comentó de la maleta, Ajá, porque parece que la maleta es como lo que nos ocurre acá, que claro, sí. llevamos creencias que ya no nos sirven, introyectos, como en alguna ocasión lo hemos comentado en el programa en la YAC, pues que se vuelven cargas con el paso del tiempo, que nos hacen la vida mucho más pesada. Me gustó mucho eso que comentó Jorge de llevar lo necesario. Y es preguntarme, pues, cuáles de esas creencias todavía me siguen siendo necesarias, cuáles me siguen sirviendo, y de cuáles tendría que deshacerme para hacerme el camino, para hacerme la vida más ligera, retomando también un poquito lo que en alguna ocasión nos comentó Eduardo Almada. No qué es lo que nos falta, sino aquello que nos está sobrando para caminar más ligero.
Bueno, y esperar lo inesperado, ¿no, Jorge? Esperar lo inesperado. Ahora que dices eso, Dani, me haces recordar mucho otra parte de la historia. Ya llegando a Santiago de Compostela el día antes, me encuentro con una mujer que lleva sus rodillas vendadas, ¿ah? Y que ha mandado su maleta por courier, o sea, por el correo de llevar sus maletas de un pueblo a otro. Y yo me la encuentro y le digo, bueno, ¿y tu maleta dónde está? Y ella me dice, no, la he mandado por el correo porque me está pesando mucho y realmente me está haciendo daño para las rodillas. Entonces me cuesta mucho caminar con ella. ¿Está bien? Cuando llegamos a la ciudad de Santiago, en medio de estar maravillado con la catedral en la plaza, y ya después de haber ido a la oficina litúrgica a certificar el pasaporte del peregrino que todos tenemos, me la encuentro de frente. Le digo, bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo está tu maleta? Me dice, no, bien, la maleta ya llegó y está todo bien. Y le digo yo, y bueno, ¿y cómo están tus rodillas? Y me dice, perfectas. Sin la maleta, las rodillas están perfectas. Entonces, en estas experiencias del coaching, le digo yo, y le pido permiso, ¿no? Le digo yo, ¿me permites hacerte una pregunta? Y me dice, pero por supuesto. Y le digo yo, ¿qué será lo que tienes que dejar atrás? ¿Qué será lo que tienes que soltar para poder caminar más ligero en la vida y que tus rodillas no te hagan daño? Y esta mujer se ha puesto de una sola pieza y me ha mirado y me dice, ¿pero tú quién eres? Le dije yo, no, pues yo simplemente te estoy haciendo una pregunta acerca de mi profesión, porque ella inclusive me había preguntado que qué hacía yo y yo le había preguntado que hacía coaching y otro tipo de cosas. Y ella me dice, ¿pero tú quién eres? ¿De dónde sacas esa pregunta? Y le digo yo, no, pues simplemente me llegó y por eso te pedí permiso para podértela hacer. Y se queda pasmada, sus ojos se llenan de agua, se le escurre una lágrima, me da un beso en la frente y me dice, gracias por la pregunta que me acabas de hacer. Y se da la vuelta y se va. Y uno como que dice, wow, hay algo ahí que se quedó, sí hubo alguna reflexión que llegó ahí y hubo algo que pasó en ella, ¿sí? Y creo que en este momento seguramente habrá dejado muchas cosas de su maleta atrás. Sí. Bueno, es que tú también vas tocando personas en el camino. Algunas personas, a veces tú eres Lao Tse, ¿no? Que vas tocando corazones y almas y te encuentras y te desencuentras también, ¿no? Es muy bonita historia. ¿Cómo has convertido esto en una filosofía de vida o en una oferta de valor a tu comunidad? Porque entiendo que estás haciendo un programa de desarrollo humano personal. Cuéntanos de ese programa? Así es, mira, haciendo una analogía con el camino y con con todas las experiencias que sucedieron y con todas las lecciones aprendidas, estoy terminando de diseñar un programa que se llama justamente como se llama este viernes, que es un viaje para la vida. En ese viaje para la vida, la idea es que es un proceso, obviamente es un proceso de coaching en donde la persona va a definir cuál es su punto de inicio y cuál es su punto de fin, a dónde quiere llegar. Y en ese camino vamos a atravesar por distintas estaciones, es decir, vamos a hacer distintas paradas. En esas paradas, la primera parada es, bueno, definir la meta. La segunda parada está relacionada con esa maleta. Y hablamos de tu maleta. Entonces, ¿qué sí es lo que necesitas poner en tu maleta para ir? Teniendo en cuenta que esa maleta sea una maleta ligera, que te permita moverte fácilmente, que te permita no ser un blanco fácil, sino que te permita moverte en lo que realmente puedes ir. En otra estación hablaremos seguramente de las emociones que necesitas para hacer que las cosas sucedan. En la otra hablaremos de qué tipo de creencias te pueden estar bloqueando en ese camino. En otro hablaremos de esas experiencias maravillosas que necesitas o con quién necesitas co-crear para poder caminar, para poder llegar más lejos. Y así sucesivamente. Son entre 6 y 8 experiencias propias diseñadas dentro de un programa como tal, que van a hacer que la persona experimente ese viaje para la vida, es decir, que se regale ese viaje para que pueda avanzar y pueda cumplir con lo que tenga en mente cumplir. Muy bonito.
trayendo todas esas experiencias que traen ahí. Y una de esas, mira que te quiero contar que una de esas también son los zapatos. Qué importantes son los zapatos en el caminar. Y una reflexión que traigo aquí es, cuando vayas a iniciar un camino, asegúrate de que tus zapatos no sean nuevos. Asegúrate de que esos zapatos ya te hayan acompañado en un pedacito del camino, porque eso garantiza, uno, que ya se han acomodado a tu pie, que ya se han acomodado a tu peso, que ya se han acomodado a tus formas y que seguramente te van a servir de apoyo para lo que necesitas. Y trayéndolo un poco a la metáfora es, no te olvides de dónde vienes, porque los zapatos, si tú te pones a mirar los zapatos te muestran un recorrido, los zapatos te muestran de dónde vienes, te muestran los caminos que has andado, las huellas que has dejado, las calles que has pisado, todos los terrenos que has pisado, están en tus zapatos. Y eso quiere decir que no te olvides de dónde vienes, no te olvides de los talentos que tienes, no te olvides de esas cosas tan importantes que tienes. Es decir, si vas a arrancar un camino, procura que tus zapatos no sean nuevos. Muy bien. Oye, es que hay muchas metáforas que vas encontrando con esta frase de el camino a Santiago, porque pues todos los lugares son Santiago, o sea, cualquier meta que tenga, mi propósito es Santiago. Todos los caminos conducen a Santiago. Y en el camino hay señales también, ¿no? Hay cosas que aparecen y desaparecen, guías, flechas. Hay caminos que están asfaltados, ¿no? Que ya alguien los pavimentó, que ya alguien te puso el tapete para que lo transites. Pero hay otros caminos que no. Hay otros caminos de piedra y lodo, ¿no? Caminos no caminados, digamos. En fin, pues muchas metáforas, los zapatos, la carga, el sombrero, la compañía, la soledad, el trabajo interior. Muy bello, muy bella esta charla para viernes social, viernes de relax, viernes ya de empezar a enfriar los motores y a disfrutar un poco lo que tenemos cerca, lo que sí tenemos en el camino y no lo que no está en el camino, ¿no? Yes. En el camino en donde esté siempre hay un Lao Tse, siempre hay alguien que se aparece, siempre hay piedras, siempre estás con alguien y siempre estás contigo, ¿no? Que no sé tú, pero yo haría ese viaje con mi persona favorita. Sí. Así mismo, ¿No? tal cual. Sí. Y lo que me han dicho muchos que han hecho este trabajo, ahorita lo está haciendo Julieta Enríquez, o lo acaba de hacer. Ella es alumna también de Veracruz. Y pues nada, pues que te das cuenta de que en el trayecto, en el camino, ahí está la felicidad. Pues muchas gracias por este espacio, Jorge. No, me espero para que tengas fechas, imagen y ayudarte a promover el evento. Pues seguramente lo tomaremos varios pues de los que te conocemos en la IAC. Muchas Pues gracias. gracias, Dani. No sé si quieres cerrar. Sí, a mí me encantó esto que comentó al final de usar ya zapatos que conozcan nuestras pisadas, porque eso es un poco honrar el origen, honrar las raíces. También cuando estamos en un proceso de transformación, no iniciamos completamente desde cero, no iniciamos completamente como un ser nuevo. A veces también tenemos que honrar a la persona que nos trajo a este camino, que nos trajo a este nuevo inicio. Porque si no se honra el pasado, pues cómo vas a poder honrar a la persona que eres en este momento. Porque a partir de esa persona que eres en este momento, es de donde vas a partir hacia un nuevo ser. Me encantó esta parte de los zapatos, Jorge. Muchas gracias. Con todo Y gusto. las ampollas también, ¿no? Ya me imagino las ampollas que te han de salir en el camino, ¿no? Y también los miedos, ¿no? Que son como ampollas también, que de repente pues salen ahí. ¿Cómo dijiste que se llaman las tibiales? ¿Tendones tibiales? Los tendones tibiales. Tendones tibiales. Pues de repente aparecen los miedos, o el ya no puedo, o hasta aquí llegué, o, ¿no?
Muy padre, muy linda entrevista para este fin de semana. La voy a volver a escuchar y seguramente voy a hacer algunas reflexiones acerca de esta charla. Pues, ¿qué más, Dani? No, pues solamente hacerles la invitación a todas las personas que nos están viendo, a las personas de la comunidad de Nayac. Tenemos 2 inicios de programa. Uno, el 13 de octubre, iniciamos la próxima generación de nuestra certificación en coaching para aquellos que desean formarse como líderes, como coaches, coaches avanzados y master coaches este próximo 13 de octubre. Y tenemos otro inicio para aquellos que se quieran certificar como coaches en conjunto con la Universidad de Anáhuac el próximo 11 de noviembre. Si requieren alguna información, por favor, contáctenos lo antes posible. Bueno, Jorge, si en vez de Camino a Santiago fuera tu camino hacia tu profesión, el coaching, ¿cómo quedaría la YAC en ese trayecto? Para ti, ¿cómo fue para ti encontrarte con la YAC? Para mí la YAC justamente es eso que has traído acerca de Lao Tse, ¿sí? Es esa que me ha dado soporte teórico, que me ha dado guía, que me ha dado a través de los distintos aprendizajes de todas las personas con las que he tenido la oportunidad de interactuar en el último tiempo, en el tiempo cercano. Todas las reflexiones que se han generado y sobre todo ese apoyo y esa seguridad que me han brindado para seguir caminando. Son como esa guía que, como tú mismo decías, como esas señales que van apareciendo en algún momento y son como esos eventos milagrosos que suceden, ¿no? Como que siempre que vas en el camino, siempre habrá algo inesperado y milagroso que sucederá. Yo confío en eso y creo que pues, la YAC hace parte de eso, hace parte como de esas apariciones en donde voy por acá y de un momento a otro aparece con algo, con alguna nueva teoría, con alguna actualización, con alguna experiencia de las personas que conformamos la aldea, que justamente estaba diseñada para escucharla en ese preciso momento, para que me ayudara a orientar para lo que va y para lo que sigue en el camino de la vida. Pues voy a cerrar con una frase que me acabas de inspirar, que cuando conviertes la experiencia en historia, haces que trascienda. Y convertirla en historia implica convertir, valga la redundancia, eso cotidiano en magia. Convertirlo cotidiano en alquimia. Ni siquiera en magia, porque la magia es medio tricky. En alquimia, que es, ¿no? Lo que no tiene valor lo conviertes en oro. Y creo que eso es lo que nos une en este trabajo como coaches, ¿no? En donde hacemos que las historias de nuestros coaches adquieran el valor que les corresponde. Yo creo que ese es nuestro trabajo, Jorge. Hacer que esa historia se reescriba desde el honrar, desde la apreciación, desde el valor, desde el amor, desde la abundancia, desde la riqueza. Entonces, lo que haces es que lo cotidiano, como hoy que es un viernes X, un viernes cualquiera, pero este espacio que nos dimos, esta entrevista, esta charla contigo, hace que sea un viernes extraordinario, al menos para mí. Muchas gracias, Jorge, muchas bendiciones. Y hace muchos años que no te veo en físico, pero es como si fuéramos brothers, así como, ¿no? Como muchas, brothers no, porque tendríamos que ser de la misma generación, pero sí una relación de familia, Así es. quise decir. Así es. Pues muchas gracias, Dani. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Como decimos los caminantes del Camino de Santiago, buen camino. Buen camino. Buen camino. Nos vemos. Hasta Bogotá. Buen camino, Dani.